Hola hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, pastor. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué gusto verles. Gracias igualmente. ¿Cómo pasaron esos últimos días? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo Qué bien, bueno, pastor. qué bueno, hermanos. Gracias a Dios. Pues vamos a prepararnos para retomar nuestras clases. Me da mucho gusto verles de nuevo. Les doy la bienvenida. Envío un saludo a los hermanos que ya están conectados en Facebook. Hola, Bey, ¿cómo estás? Buenas noches. Y también a los hermanos que ya estamos aquí en Zoom. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios bendiga nuestra clase. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en este momento, porque podemos continuar con nuestras clases de discipulado para nuevos creyentes. Estamos avanzando de manera pues favorable. Bendice este nuevo módulo que vamos a empezar el día de hoy, el módulo número 5. Y te pido, Padre, que cada uno de los temas edifique nuestra vida. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, nos instruya, nos capacite y, Señor, que tu Santo Espíritu nos haga cristianos obedientes, fuertes, maduros, fieles, con una fe inamovible. Gracias por el esfuerzo de cada hermano y hermana y de cada familia que forma parte, Señor, de este curso de discipulado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, el día de hoy vamos a empezar un nuevo módulo y doy gracias a Dios porque hemos venido avanzando, hemos tocado toda una serie de temas muy interesantes, cada uno de ellos, que como ya lo he comentado en repetidas ocasiones, pues tiene como propósito principal resolver las inquietudes que son más comunes en la vida de un creyente, de una persona cuando recién está llegando a los pies de Cristo. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado también que muchas veces hay temas que creemos conocer, que creemos dominar a través del tiempo y sin embargo, cuando los estudiamos, cuando le damos un repaso, porque para algunos de ustedes es un repaso lo que estamos viendo, pues nos damos cuenta que en realidad había cosas que tal vez sí conocíamos, pero no con la claridad que logramos estudiarlas. Si bien es cierto, cada una de las clases de discipulado no tiene como propósito profundizar en los temas, sí tratamos de ver lo suficiente como para tener las bases que nos permitan estar bien informados en cada uno de los temas que estamos tocando. Sin embargo, también, como he comentado ya, es necesario que ustedes estén leyendo la Biblia, que estemos comprometidos en alimentarnos con la palabra de Dios, en repasar cada uno de los temas para que de esta manera podamos ver si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que no quedó bien respondida durante la clase y entonces proceder a hacerlo. El módulo 5 que vamos a empezar el día de hoy se llama el Espíritu Santo. Y en este tema vamos a ver cuatro subtemas, o en este módulo vamos a tocar cuatro temas muy importantes. En primer lugar, vamos a conocer quién es el Espíritu Santo. Posteriormente, vamos a ver cuál es su obra en cada uno de nosotros. Después, vamos a hablar de el fruto y los dones del Espíritu Santo. Y vamos a concluir con el tema número 4 que se llama el uso de nuestros dones. ¿Por qué es importante hablar del Espíritu Santo? Bueno, porque Jesucristo, hermanos, prometió estar siempre con su iglesia, con cada uno de los creyentes. Y Él lo hace, Él va a cumplir su palabra por medio del Espíritu Santo. Así que entonces es importante que cada uno de nosotros conozcamos a través del estudio de la Biblia la importancia de la persona del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Muy bien. Entrando en materia, en la página número 72 de nuestras notas, módulo 5, tema 1, ¿quién es? Voy a pedirles, por favor, que preparemos nuestra Biblia en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Voy a pedir que busquemos este pasaje de la Biblia en Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Am, este versículo es un verso muy interesante, muy importante, que nos va a ser de utilidad para que nosotros podamos entender algunos aspectos importantes, porque
Eh, Habitualmente, hermanos, en la iglesia se habla mucho, evidentemente, de Dios, lo cual es correcto. Por supuesto, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo cual también es correcto. Pero quizás, no digo que sea una regla, porque yo no puedo atreverme a decir eso, puesto que no estoy en cada una de las iglesias, pero sí creo yo que hablar de la persona del Espíritu Santo no es lo más común que hacemos los predicadores. Y es importante que nosotros entendamos que Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo está totalmente activo en la vida del creyente. Y lo hace desde el momento mismo en el que nosotros tenemos un encuentro personal con Él. Y de hecho lo hace desde antes, convenciéndonos de pecado. Así que vamos a empezar por el principio y vamos a ver como punto número uno que el Espíritu Santo es quien nos regenera. Normalmente decimos que Cristo viene a nuestra vida, que Cristo es el que nos salva, que Cristo es el que nos lava de nuestros pecados, que Cristo es quien nos limpia, que Cristo es quien nos transforma, que Cristo es el que hace la obra, lo cual evidentemente es correcto. Pero bíblicamente hablando, cada persona de la Trinidad tiene una función y cada una de las cosas que yo acabo de referir ahorita, en realidad lo hace el Espíritu Santo. Bien. Voy a pedirle ya sea a Ricardo o Lulú, cualquiera de los dos que quiera empezar, que abran su micrófono y que por favor le den lectura a Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Este pasaje de la Biblia, hermanos, es un pasaje impresionante. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5 es un versículo que vale la pena ser estudiado a profundidad. Una buena predicación, un par de predicaciones por lo menos, de temas podrían sacarse, tomarse de la relevancia de este versículo. Pero hoy vamos a tomar únicamente algunas cosas prácticas para nuestra vida. Adelante, hermanos, cualquiera de ustedes dos. Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, hermana Lu. Quiero que observemos, hermanos, que aquí Pablo, cuando le está escribiendo a Tito, está hablando precisamente de aquel momento en el que Dios en su gracia, en virtud de la decisión que cada uno de nosotros tomó de creer en Él, llevó a cabo, es decir, la obra de salvación. Y quiero que veamos, hermanos, quiero que observemos en el ángulo superior derecho, en nuestras hojas, hay una imagen. Esa imagen la estoy compartiendo aquí ahorita en la computadora, por si alguno no, ángulo superior izquierdo, perdón, por si no pudo descargar la imagen o algo. Y quiero que observemos, aquí hay dos personas, ¿verdad? Que emulan, que están orando. Imaginemos que eres tú, que soy yo, cualquier hombre, cualquier mujer que en virtud de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo, toma la decisión de hacer la oración para salvación. Cuando una persona ora para salvación, invariablemente se dirige a Dios, porque la palabra del Señor nos enseña que toda oración se debe de dirigir al Padre. Pero toda oración que se dirige al Padre se hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro intermediario. Por eso dice que es en el nombre de Cristo. Cuando una persona ora a Dios para salvación en el nombre de Cristo y esa persona ora con arrepentimiento y fe, entonces Dios responde. Dios responde y lo hace a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene a nuestra vida y hace por lo menos tres cosas. En primer lugar, nos limpia de todo pecado. Pero hay algo interesante. Dice el verso o los versos que acaba de leer nuestra hermana Lulu. Nos salvó. No por obras de justicia que no hemos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración. Hay algo que regeneración. El Espíritu Santo, cuando nosotros oramos para salvación, el Espíritu Santo viene y nos da una nueva vida.
regeneración da la idea de construir algo de nuevo. Es tan hermosa la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo que literalmente Él nos renueva, hermanos, internamente, completamente. Hace de nosotros una nueva criatura. Es como si volviéramos a nacer, en este caso espiritualmente. Por eso es que a la salvación se le conoce también como un nuevo nacimiento, porque literalmente el Espíritu Santo internamente, espiritualmente, es lo que hace en la vida de cada uno de nosotros, puesto que de acuerdo a la palabra de Dios, particularmente la epístola de Pablo a los Efesios, dice que estábamos muertos, ¿se acuerdan ustedes? En nuestros delitos y pecados. Es el Espíritu Santo realmente el que viene y nos limpia de todo pecado y por consecuencia nos da nueva vida. Pero no solamente viene y nos limpia y nos da nueva vida, sino que la palabra de Dios dice que permanece en nosotros. Y lo hace con el propósito de que nosotros estemos capacitados para poder vivir la vida cristiana y para poder llevar a cabo a la práctica, para poder obedecer, hermanos, toda la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Porque entonces, en el momento de la salvación, Dios, en todo lo que Él es, en toda su esencia, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, es quien está actuando completa y perfectamente en la vida de una persona que está viniendo a Él. ¿Cómo no considerar al Espíritu Santo? Normalmente las iglesias carismáticas, pentecostales o neopentecostales acusan mucho a las iglesias bautistas en el sentido de que no le damos al Espíritu Santo la relevancia que éste debe de tener. Yo creo que más bien ellos se la dan en exceso y no es que se la den en exceso como tal, no es que hablar del Espíritu Santo tanto sea malo, sino que le atribuyen incluso cosas que no tienen nada que ver con él. Pero por lo menos nosotros, ¿verdad? Como iglesia, no hacemos eso. Nosotros estamos conscientes y queremos que tú y yo, ahora que estamos reafirmando la fe o empezando en el camino de la fe, entendamos que definitivamente el Espíritu Santo de Dios, pues es Dios mismo, está presente en nuestra vida desde el momento mismo en el que nosotros estamos tomando esa decisión de salvación y como ya dije en la parte introductoria, de hecho desde antes, convenciéndonos de pecado. Bien, entonces volviendo a nuestras hojas, dice, es quien nos regenera. Lee la epístola de Tito 3, versículos 4 y 5 y responde, 1. ¿Qué manifestó Dios a los hombres según el versículo 4? Bondad y misericordia. Él manifestó su bondad, pero también su misericordia. Punto número 2. Según el versículo 5, ¿por qué obtuvimos la salvación? ¿Por nuestras obras o por la misericordia de Dios? La respuesta es por la misericordia. Y tres, según el mismo versículo 5, la salvación ocurre en aquel que cree debido a que el Espíritu Santo hace dos cosas. ¿Cuáles son? Inciso A, acabamos de mencionarlas hace un momento. Hablamos de el lavamiento, de la regeneración, es decir, viene, nos lava, nos limpia de todos nuestros pecados, nos regenera, hace de nosotros nuevas criaturas, nuevas personas. Y después habla de la renovación en el Espíritu Santo, una nueva capacidad de pensar, una nueva capacidad, renueva nuestra capacidad de pensar, nuestra manera de ver la vida, nos renueva completamente para realmente ser nuevas criaturas. Hay una flecha en la parte inferior que señala hacia arriba que dice, el Espíritu Santo nos lava, entre comillas, porque no es algo, digamos, literal, ¿verdad? Es una manera de tratar de hacer entender, analógica, lo que ocurre dice, con la sangre de Cristo y nos regenera. Aquí me voy a hacer un paréntesis. Tengamos cuidado, hermanos, porque a veces, decía yo hace rato, damos no demasiada importancia, pero utilizamos ciertos términos que aprendemos a través del lenguaje coloquial en el cristianismo de manera equivocada. Por ejemplo, dice, nos lava con la sangre de Cristo. Sí, Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre por nuestros pecados. Pero hay ocasiones en que yo he escuchado personas que están orando
delante de Dios, creyentes, y Señor, y lávame con una gotita de tu sangre. Esa es una frase que se oye bonito, pero que es incorrecto, porque el Señor no derramó una gotita de su sangre, Él derramó toda su sangre. Por supuesto que tampoco es válido decir, lávame con toda tu sangre. Nosotros entendemos que su sangre fue derramada para que nosotros fuésemos limpiados de nuestros pecados. Ni siquiera es una frase que comúnmente deberíamos de utilizar. O hay personas que, por ejemplo, invocan a la sangre de Cristo. Eso también es incorrecto. No, y la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo te reprenda, y que la sangre de Cristo te cubra. Un día conocí a una persona que dice que le iban a asaltar y le gritó al asaltante, por la sangre de Cristo, dice, y en ese momento dice, se espantó y salió corriendo porque la sangre de Cristo me protegió. Bueno, eso suena bien. Yo no sé por qué se echó a correr el asaltante, pero lo que sí les puedo decir es que es una manera impropia, incorrecta, no bíblica, no es algo que la escritura nos enseñe. Y lo digo porque probablemente en alguna ocasión lo escuches pues de los labios de alguien, de boca de alguien, y como suena bonito, a veces cuando empezamos en el camino de la fe, y muchos que ya tenemos también un camino recorrido, no pensamos, y lo digo con todo respeto, este, no razonamos realmente en lo que escuchamos y simplemente nos convertimos en personas que empezamos a repetir frases o palabras que escuchamos de otros creyentes porque nos parecieron bonitas. Entonces, no se trata de que repitas todo lo bonito que escuchas de los demás, sino que lo que oramos, lo que repetimos, lo que decimos sea realmente lo que es correcto. Entonces, es el Espíritu Santo, volviendo a nuestro tema, el que nos lava con la sangre de Cristo y Él es el que nos regenera. Su función está activa desde el principio. ¿Qué significa esto? Se pregunta. Bueno, que restablece en nosotros la comunión que perdió Adán en el huerto del Edén. Esto es extraordinario, hermanos. ¿Por qué? Vayamos a nuestra clase número 1. En la clase número 1 en la que hablamos de la condición del hombre, la condición espiritual del hombre, hermanos, yo colocaba mi mano izquierda y les decía que imaginemos que la mano izquierda es Dios y que la derecha es el ser humano. Las estrecho los dedos, simbolizando que la relación entre Dios y el hombre era totalmente estrecha. Pero les comentaba que cuando el hombre, Adán, decide pecar, sí hay una separación. Y esa separación, ¿verdad? Ya no puede librarse. ¿Por qué? Porque en esa separación se ha levantado una barrera que es el pecado. Debido a eso, el hombre, al no tener comunión con Dios, pues cada vez se aleja más y más y más y más con sus pecados. Es imposible. No puede lavarse, dijimos, sus pecados, no puede encomendarse a un ídolo, no puede hacerlo con buenas obras, con nada, nada le alcanza. Pero cuando ese creyente hace la oración de arrepentimiento y fe, ese pecado desaparece y entonces el Espíritu Santo viene, nos lava, nos regenera y miren lo que ocurre, hermanos. Ahora podemos volver a tener una comunión íntima, directa, personal con Dios. Eso es lo maravilloso de la salvación, es lo maravilloso de la obra del Espíritu Santo en la vida de aquella persona que cree. Además, dice, no renueva, es decir, cambia lo viejo, lo cual se conoce como muerte espiritual, por algo nuevo, la vida eterna. ¿Qué es lo viejo? Todo el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, la frustración, el dolor, la ansiedad, la depresión, la tristeza, y lo cambia por algo que vamos a ver en otra clase, que se llama fruto y que no quiero mencionar ahorita. Pone cosas nuevas en la vida a una persona con el propósito de que realmente pueda desde su interior tener una transformación y un cambio. Debo decirles, hermanos, que este módulo que estamos estudiando el día de hoy a mí me gusta mucho y yo espero que a ustedes también llegue a gustarles porque es muy bonito, es maravilloso. Es maravillosa la obra que Dios, por medio de su Espíritu Santo, quiere hacer en la vida de toda persona, sí y solo sí esa persona o ese creyente está dispuesto a dejarse guiar realmente por ese espíritu, es decir, se sujeta realmente a la palabra de Dios, la Biblia, en obediencia. Entonces el Espíritu Santo no solamente va a jugar esa parte de renovar, sino que al quedarse permanentemente, activamente va a estar cambiando y transformando nuestra vida. De acuerdo, el párrafo termina diciendo con signos de admiración. Es como si naciéramos de nuevo, porque por lo menos en la cuestión espiritual estamos naciendo de nuevo. Bien, de este primer punto, hermanos, ¿hay alguna duda?
¿Hay alguna pregunta? Si queda claro lo valioso, lo importante, lo relevante. Insisto, esos términos regenerar es muy profundo, pero simplemente quiero dejarlo hasta allí de momento. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que ocurre, como dice el punto número 1, en el momento de la salvación del creyente? ¿No? Muy bien. Punto número 2. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya dijimos, en primer lugar, que es quien nos regenera. En segundo lugar, vamos a dejar en claro algo en este momento. Él es Dios. Hay religiones que niegan la deidad del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay un grupo por allí a quien yo respeto, no comparto prácticamente nada de su doctrina, como son los testigos de Jehová, pero yo respeto a las personas que tienen esa fe, ¿verdad? Eh, pero lamentablemente la mayor parte, una gran parte de sus enseñanzas, de sus doctrinas no son bíblicas, están incorrectas, y una de ellas es que ellos niegan que Dios sea un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Niegan la deidad de Cristo, niegan la deidad del Espíritu Santo y lo rebajan a ser simplemente una fuerza activa, a nada. Dicen que no es una persona, que no es nadie, que no es nada, que no es absolutamente nadie. Pero no, lo que la Biblia dice es que Él es Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, alguien de la familia Nájera, versículo 17. Observa lo que Pablo dijo a la iglesia en Corinto acerca de quién es el Espíritu Santo y qué da a la persona que lo tiene en su vida. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y este pasaje es contundente, es interesante, es muy importante. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. En cuanto lo tengan, hablan el micrófono y léanlo, por favor. Sí, pastor. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gracias. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les dice, porque el Señor, la palabra Señor es una palabra griega curiosa, equivalente hebreo, se refiere a Dios también. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu, es porque Dios es el Espíritu, o en palabras más sencillas, porque el Espíritu es Dios. Pablo quería que los corintios entendieran que el Espíritu Santo, que les había dado toda una serie de dones, que incluso alguno de ellos estaba menospreciando, lo cual de momento no es objeto del tema, es Dios. Y que entonces ellos estaban menospreciando lo que Dios les había dado. Por eso él añade, según lo acaba de leer hace un momento, que donde está Él, es decir, el Espíritu, hay libertad. A ver, vamos a entender por qué Pablo se atrevió a usar esta frase o aseverar que donde está el Espíritu, que es Dios, hay libertad. Bien, vamos a nuestras hojas para no retrasarnos y ahorita respondemos a esta pregunta. Dice que el Señor o Cristo es el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que son uno mismo. 2, ¿qué hay en quien está el Espíritu de Dios? Libertad. Vamos por favor al Evangelio de Juan. ¿Quién más dijo que donde estaba él había libertad? Hermana mía, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si lo que está diciendo Pablo es que el Espíritu es Dios y que por lo tanto donde Él está hay libertad, lo que está haciendo es equiparar al Espíritu con Dios, pero también a la vez con la persona de Jesucristo. Porque en cuanto a mí lea capítulo 8, versículos 31 y 32 de Juan, vamos a recordar precisamente lo que nuestro Señor
les estaba diciendo en este pasaje de la Escritura. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, es una persona, es Dios. ¿Qué es una persona? Ahora, ojo, aquí hay algo muy importante. La palabra persona no significa corporeidad. La palabra persona se aplica a quien tiene la capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Dios es una persona, aunque es espíritu, porque tiene la capacidad de pensar, de sentir y decidir. En cuanto a Jesucristo, obviamente creo que no hay duda, pero en cuanto al Espíritu Santo la puede haber, pero Él es una persona porque tiene la capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Adelante, Mía. Buenas noches. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32 dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Exactamente. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Él. En quien está Él, quien lo conoce a Él, quien conoce la verdad, quien lo recibe a Él, en Él hay libertad. Pablo, entendiendo esta cuestión teológica, sabiendo que es el Espíritu Santo, porque se lo escribió a Tito, que es quien realmente viene, nos limpia de pecado, nos da vida nueva, permanece en nosotros, no tiene empacho en decir que donde está el Espíritu hay libertad. ¿Cuál libertad? La que prometió Jesucristo. Pero por si hubiera duda de quién es Jesucristo, hermano David, vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 5. Si bien es cierto, estamos centrándonos en la persona del Espíritu Santo en virtud de que estamos aseverando que Él es Dios, bueno, vamos a comprobar entonces en la Biblia que efectivamente a Él se le relaciona con Dios. Y no tanto que se le relacione, sino que se le equipara con Dios, de tal manera que se le atribuye a Él la obra que Dios hace o la obra que Jesucristo hace, porque al final de cuentas no son tres personas, ¿verdad? Eh, este, Separadas, sino es Dios mismo obrando como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Romanos, hermano David, capítulo 9, versículo 5, es un pasaje muy interesante que vamos a escuchar. Buenas noches. Dice así la palabra. Buenas noches. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gracias. Y hago énfasis en esto. Vino Cristo, el cual es Dios. Ahí está muy claro. El cual es Dios. Lamentablemente, en la Biblia de los testigos de Jehová, para ir a favor de la enseñanza incorrecta de negar la deidad de Cristo, dice un Dios, pero no, Él no es un Dios, Él es Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, porque Jesucristo, y al decir que Él es Dios, en Él hay libertad, porque Jesucristo ofreció libertad, y esa libertad se obtiene cuando el Espíritu Santo es el que viene a nuestra vida. Si Jesucristo como Dios tenía poder para dar pecados y para regenerar, lo hace a través de la persona de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, volviendo a nuestras hojas, punto número 3, según Romanos 9:5, ¿quién es Cristo? Dios sobre todas las cosas. Vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a la siguiente página. Dice, al leer los pasajes bíblicos anteriores, nos damos cuenta que Dios es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Todos son uno mismo. Por eso el Señor Jesús dijo que el creyente tendría libertad, porque su espíritu vendría a él y lo haría libre del pecado. Antiguamente, hermanos, la palabra persona, que yo les decía hace rato, que no tiene ninguna relación con corporeidad, sino el tener el atributo de pensar, sentir y decidir, en su raíz es una palabra que significa máscara, máscara. Imaginemos, hermanos, antiguamente en los teatros al aire libre, cuando una persona iba a representar a diferentes personas, se colocaba una máscara. En griego, esa máscara
significa persona. Entonces, si quería representar a una persona, no sé, triste, a lo mejor se colocaba una máscara con una persona triste, una alegre, una llorando, y entonces cambiaba de máscara, pero el que estaba actuando era el mismo, la misma persona. Por eso es correcto decir la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. El problema radica en dónde, en Dios, no en nosotros, porque los seres humanos normalmente relacionamos persona con un individuo, con un cuerpo, pero eso es incorrecto. Continúo. Existen religiones que niegan la deidad del Espíritu Santo. Lo hacen en contra de lo que enseña la palabra de Dios y esto es un gran pecado. ¿Por qué? Pues es negar cómo actúa el Señor. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Él se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino al mundo a morir en una cruz por nuestros pecados. Hoy vive en nosotros y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Cuando Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa promesa la cumple a través de su Espíritu Santo. Muy bien. Antes de entrar al punto final, que es el más amplio, ¿hay alguna duda o hay alguna pregunta? Y es más amplio en contenido, no tanto en el tiempo que vamos a invertir en él. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta ahorita? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. El punto número 3 dice, es conocido por diferentes nombres. Y aquí voy a suplicar mucho su atención. Dada la cantidad tan inmensa de pasajes de la Biblia que sustentan el siguiente punto, a partir de este momento de tarea les voy a dejar que ustedes lean esos pasajes bíblicos en su casa. Yo solamente los voy a mencionar y más bien me voy a centrar en el concepto como tal, el cual ustedes van a comprobar en cada uno de los pasajes de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Punto número 3, es conocido por diferentes nombres. Hermanos, en la Biblia, si ustedes especialmente leen el Antiguo Testamento, donde se habla mucho de Dios, de Jehová, se van a dar cuenta que respecto a Dios se usan muchos nombres. Se le conoce como Dios, se le conoce como Jehová, se le conoce como Señor, o se le conoce como Jehová el Señor, o se le conoce como Jehová Shalom, o como Jehová Shammah, o como Jehová Sabaoth, dependiendo de aquel atributo o cualidad que se quiere destacar en la persona de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de Cristo, igual se usan muchos nombres. Se habla de Jesús, se habla de Cristo, se habla del Cristo, se habla del Señor, se habla del Salvador, se habla de el león de la tribu de Judá, se habla de el Cordero, se dice que es el Hijo de Dios, se dice que es el unigénito, se dice que es el Rey de Reyes, se dice que es el Cordero inmolado, etcétera, etcétera, porque cada uno de estos nombres describe o destaca o un atributo o una función o algo que llevó a cabo en su obra salvadora. Entonces esto no debe extrañarnos que ocurra también en la persona del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo respecta, hay también, hermanos, toda una serie de nombres que nosotros vamos a encontrar conforme vayamos leyendo la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento. De tal manera que si nosotros no sabemos o entendemos que cada uno de esos nombres destaca, así como Dios el Padre, como Dios el Hijo, una cualidad de la persona, un atributo o una función, en este caso del Espíritu Santo, podríamos llegar a confundirnos, como ya en alguna ocasión le ha pasado a algunos creyentes que me han preguntado, diciendo, oiga, hermano Germán, entonces son varios espíritus, porque yo he leído la Biblia y de repente aquí veo un nombre y veo otro y luego veo aquel. ¿Son varios espíritus? No, es el mismo espíritu que es reconocido por varios nombres en función a lo que yo les acabo de mencionar. Yo quiero darles una lista que no es exhaustiva, es limitativa, pero que sí contiene la mayor parte de nombres que en el Nuevo Testamento se utilizan respecto a la persona del Espíritu Santo. Y para mayor facilidad los he catalogado. Esta selección no es mía, la sustraje de un material que hace tiempo encontré que me pareció muy interesante, quizás complementé algunas cosas.
y que nos van a ayudar a entender muy bien. Entonces dice, debido a la amplitud de nombres, te detallamos los más comunes. Aparta un momento para verificar cómo es llamado en cada pasaje que se indica después del nombre. En primer lugar, el Espíritu Santo tiene una serie de nombres descriptivos de su propia persona. Específicamente hay tres. Es el Espíritu. ¿Por qué se conoce únicamente como el Espíritu? En este caso, en 1 Corintios 2:10. Porque como lo dice la palabra, Él no tiene un cuerpo material, es un espíritu. No por eso no es una persona, porque como ya he repetido en la clase, personalidad no tiene nada que ver con corporeidad, sino con el atributo de tener la capacidad de pensar, sentir y decidir. Por eso se le llama simplemente el espíritu. Pero también, inciso B, en Lucas 1:35 se le dice el Espíritu Santo. Y esto es natural. ¿Por qué? Porque si Dios es santo, si Jesucristo es santo, entonces el Espíritu que nosotros recibimos es santo también. Porque como Dios es sin pecado, Jesucristo es sin pecado, entonces el Espíritu también es sin pecado. No tiene ninguna relación con él. Inciso C. También se le llama al Espíritu Eterno. A Jehová en el Antiguo Testamento se le conoce como el Dios eterno. A Jesucristo en el Nuevo Testamento se dice que Él existe desde la eternidad. Por consecuencia, el Espíritu Santo también es eterno porque no tiene principio y no tiene fin. Si yo leo, el Espíritu se está destacando únicamente que Él no tiene corporidad. Si se está diciendo que es santo, me está recordando lo que él va a hacer en mí, me va a santificar y espera que yo viva una vida de santidad, de que me esté santificando. Pero si me dice que es el Espíritu Eterno, es para que yo tenga como creyente la confianza de saber que es el Dios eterno el que está morando mi vida, ocupando, ¿verdad? Que quiere ocupar un lugar preponderante en mi ser, porque ahora Él mora en mí a partir del momento en el que creímos en Jesucristo. Lamentablemente, como ya vimos en otro tema y hoy quiero recordar muy brevemente porque lo vamos a ver también en la siguiente clase, la llegada del Espíritu Santo a la vida del creyente no es una segunda obra de gracia, ocurre en el momento mismo de la salvación. Dos, nombres, bueno, perdón, pregunta. Respecto a los nombres que describen la persona propia de Jesús, perdón, del Espíritu Santo, ¿hay alguna duda, hermanos? ¿Es claro? ¿Hay alguna pregunta? Lo mismo para los hermanos que están en Facebook como los que están en Zoom. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? ¿Sí es claro? No, ninguna. Bien. Dos. Dice nombres que expresan su relación con Dios. Aquí vamos a ver por lo menos cuatro. El Espíritu de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 2. Es hermoso, hermanos. Yo no quiero dejarme tentar por dar una explicación tan amplia porque cada nombre merecería de verdad un solo tema. Solo quiero, no quiero dejarme llevar por la emoción, sino por la practicidad. Dice la Biblia en Génesis 1:2 que Dios está listo para crear, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios dice, sea esto y era, pero ¿quién es el que lo hacía? Es el Espíritu. Es el Espíritu de Jehová. Ahora, ¿qué tiene? Perdón, es el Espíritu de Dios, porque procede de él. Pero también, inciso B, en Isaías 11:2, y por supuesto en muchos otros versículos, aquí únicamente yo en cada caso anoto uno, se le conoce como el Espíritu de Jehová. ¿Qué tiene que ver Dios con Jehová? Bueno, Dios y Jehová son la misma persona, pero el nombre Dios en su origen hebreo es una palabra que significa fidelidad y poder. Da la idea de compromiso. Es decir, el espíritu es el espíritu del Dios que es fiel, que es poderoso y se compromete. Pero cuando dice de Jehová, es el Dios que lucha por su pueblo. Es el Dios eterno. Es el Dios que es Señor sobre todos los dioses, sobre todo el mundo, sobre todo ser humano. Y si Él es el gran yo soy, el eterno Dios, entonces tiene relación con el inciso C del punto 1 que dice el Espíritu Eterno. En el momento en el que haya alguna pregunta, prende tu micrófono y dime, hermano, ¿te puedes detener un segundo? Porque no me quedó claro. Y así yo también
Si de repente me extiendo, me voy midiendo para estar consciente de que me estoy explicando. A veces yo, entre los muchos defectos que tengo, creo estarme explicando con claridad, pero a veces no es tan claro. Entonces, por favor, deténganme en cualquier momento. Inciso C. Estamos hablando de los nombres que expresan su relación con Dios. Es el Espíritu de Jehová, el Señor. Quiero que vean que hay nombres compuestos. Aquí ya no nada más es Jehová, sino es Jehová el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque dice, por medio de Él, es decir, por medio del Espíritu Santo, Jehová ejerce su señorío o su autoridad. Cuando se usa el nombre Jehová el Señor, es el que está ejerciendo la autoridad sobre todo en el cielo o en la tierra. Inciso D, se le conoce también como el Espíritu del Dios vivo. El anterior es Isaías 61:1 y en este caso es 2 Corintios 3:3. Porque si Dios está vivo, entonces el Espíritu Santo está vivo. Porque si Dios da vida, entonces el Espíritu Santo es el que da vida. De hecho, dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, ya estaba completamente formado, pero aún así el hombre no era nada hasta que el Señor sopló su espíritu para darnos vida. Él es el que nos da la vida. Punto número 3. Es conocido por diferentes nombres, nombres descriptivos de su propia persona, nombres que expresan su relación con Dios, pero también hay nombres que expresan su relación con Jesucristo. Inciso A, el Espíritu de Cristo, como por ejemplo en Romanos 8:9 o Hechos 2:33-36. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es Dios, entonces es el Espíritu de Dios. De hecho, cuando ustedes lleguen a Juan, hermanos, capítulo 14, 26, si mal no recuerdo, el 15, 26, hay allí un juego de palabras muy interesantes, porque dice Jesús, el Espíritu que el Padre va a enviar, y después él dice, el Espíritu al que yo envío, y uno se pregunta, a ver, por fin, ¿quién lo envía? ¿El Padre o lo envías tú? En realidad lo envían los dos, porque es su Espíritu. Cuando se habla del Espíritu de Cristo, entonces lo que se quiere enfatizar es que la presencia de Cristo está con nosotros. Inciso B, el Espíritu de Jesucristo, en Filipenses 1:19, porque expresa su relación con nuestro Salvador. ¿Qué diferencia hay entre el nombre Cristo y el nombre Jesucristo? Sí, hay diferencia. Cristo únicamente se refiere a nuestro Salvador como el Mesías, mientras que Jesús, Cristo o Jesucristo, habla del Mesías que se hizo hombre en la persona de Jesús. Por eso se junta el nombre. El Cristo se hizo hombre en la persona de Jesús. Pero también hay algo interesante. Cuando ustedes lean los evangelios, se van a dar cuenta que se usa mucho, ya no se usa tanto Jesús ni tampoco Cristo, sino Jesucristo. Y es correcto, porque uno se refiere a Cristo en tanto no ha venido al mundo. Se refiere a Jesús en tanto Él fue hombre aquí en la tierra. Y uno se refiere a Jesucristo diciendo que el Cristo que se hizo hombre murió y resucitó y es nuestro Salvador. Espero ser claro en esto y no revolverles. Si hay importancia y relevancia en cómo nosotros utilizamos el nombre. Lo más apropiado el día de hoy es que cuando el creyente ora, no lo haga en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesucristo. Ahora, no está mal hacerlo en el nombre de Jesús, aclaro, no está mal. Simplemente que la palabra Jesús habla del Jesús que se hizo hombre, su ministerio en la tierra. Y Jesucristo habla del hombre que cumplió ya con toda su función redentora y que ha vuelto a la presencia del Padre. Aclaro, no hay nada malo en usar nada más el nombre Jesús, pero sería más apropiado y por eso también ya las cartas y epístolas así lo hacen, usan más el término o más comúnmente el término Jesucristo. Bien, dudas, preguntas, comentarios. La clase de hoy podría ser muy larga, pero por practicidad únicamente estoy refiriendo los pasajes con la confianza de que cada uno de ustedes lo va a leer individualmente. 4. Nombres que expresan su relación con los hombres. Esto es maravilloso.
Inciso A, Espíritu Santo de la promesa. Ah, ¿por qué es de la promesa? Porque Dios nos ha prometido muchas cosas. Por ejemplo, volver por nosotros. ¿Cómo sé que va a volver por nosotros? Porque nos dejó en garantía a su Espíritu. Por eso es el Espíritu de la promesa, porque está en nosotros, porque nos garantiza entonces el cumplimiento de las promesas de Dios. Inciso B, es el Espíritu de verdad, porque así como en Juan 14:17 Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el Espíritu es el Espíritu de verdad porque no es el Espíritu de un Dios falso. Es el Espíritu del Dios vivo, del Dios real, del Dios de la Biblia. De hecho, del único Dios que hay. Cuando la Biblia habla de otros dioses, no está dando veracidad a la existencia de otros dioses, porque la Biblia enfatiza o aclara que en realidad no hay ningún otro Dios. Hay dioses en la mente del hombre, en la idea del hombre que los ha creado y les ha dado un nombre, pero como tal no hay. El único Dios que hay en el universo es el Dios de la Biblia. Él es el único verdadero. Y si el Espíritu Santo que está en nosotros, es el Espíritu de ese Dios verdadero, entonces es el Espíritu de verdad. Y si es el Espíritu de verdad, entonces significa, como dice Juan 15:26, y 16:13 al 55, nos va a guiar siempre a la verdad. Ahora, eso es algo muy importante. Hay personas que en lugar de estudiar la Biblia, se pasan la vida o el día escuchando predicaciones en YouTube, leyendo libros y viendo cosas por aquí y por allá, y después terminan convenciéndose de que ciertas cosas que habían aprendido ya no son como tal correctas y empiezan a creer otras porque dicen, no, es que el Espíritu de Dios ahora me ha enseñado que lo correcto es esto. No es cierto, no es cierto, porque el Espíritu Santo nunca te va a enseñar algo que vaya en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Por eso es que toda enseñanza que yo escucho de cualquier persona, incluso de mí, como el pastor de aquellos hermanos de ustedes que son miembros de la iglesia de Arenal, o bien aquellos que tienen sus propios pastores, porque hay hermanos de otras iglesias, no significa que que porque lo dice el pastor es la verdad absoluta, no, hay que corroborarlo en la Biblia. Hay que ver que de verdad es la palabra de Dios la que nos está enseñando. Inciso C, es el espíritu de vida, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 2, porque como ya dije al principio de la clase, es quien nos regenera y quien nos da vida eterna. Pero también, según Hebreos 10:29, es el espíritu de gracia, porque como ya mencionamos también en otro momento, la palabra gracia da la idea de que de que nosotros recibimos algo de parte de Dios sin merecerlo. Eso es gracia. La salvación es por gracia. Es el espíritu de gracia, porque cuando oramos a Dios, Dios por gracia nos da la salvación y lo hace a través del Espíritu Santo. Y por gracia se queda en nosotros. Inciso E, consolador. Déjenme comentarles aquí un poquito más amplio. En Juan 14:26, 15:26 y 16:7 se le llama consolador. Es una excelente traducción, pero quizás un poquito, dado que en nuestro contexto la palabra consolador da más la idea de inmediata de confortar o de animar, que está incluida, no es tanto es el concepto en su origen. En realidad la palabra consolador, paracleto, es una palabra que describe a un abogado que habla por ti en lugar tuyo. Me explico. Si nosotros cometiéramos un delito, hermanos, y tuviéramos que acudir ante un juez, necesitaríamos de un abogado. Ese abogado es una persona que va a estar a nuestro lado ante el juez para hablar por nosotros. Él va a hablar por nosotros, va a interceder a nuestro favor y lo va a hacer defendiéndonos, lo cual nos va a provocar un consuelo porque nosotros simplemente tenemos que estar allí. Por eso se traduce como consolador, porque el Espíritu Santo, como un abogado, está en este caso no a nuestro lado, sino en nosotros. Cuando vamos ante Dios como nuestro Señor o como nuestro juez, el Espíritu, dice la Biblia, intercede por nosotros, habla por nosotros. Y cuando Dios el Padre, nosotros oramos a Él mira en nosotros a ese Espíritu, a ese abogado.
Y por eso nosotros nos consolamos al ir a la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está morando con nosotros. Y eso es algo que nos consuela y nos fortalece. Espero ser claro en esto. Dice, recuerda que como cristianos no oramos para que el Espíritu Santo venga y nos bautice. Él ya vino a nuestra vida cuando recibimos a Cristo y a eso se le conoce como ser bautizados o cubiertos con su presencia. Aunque ya en otro tema lo estudiamos, en los siguientes temas vamos a abundar. Por eso de momento solo quiero recordarles. Y para terminar, la Biblia, hermanos, la palabra de Dios no enseña a orar al Espíritu Santo. Es incorrecto. Lamentablemente muchas iglesias, muchos pastores oran al Espíritu Santo. Eso es incorrecto. La Biblia no enseña a orar al Espíritu Santo debido a que hay un orden. Y vuelvo a la imagen que nosotros vimos en la primera parte. Oramos al Padre con la intercesión del Hijo, motivados por el Espíritu Santo. Ese es el orden. No te dejes llevar por doctrinas erróneas al escuchar la radio, leer material escrito por personas que dicen ser cristianas, al ver programas de televisión o las redes sociales. El Espíritu Santo es Dios y mora en cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador personal y lo ha hecho para siempre. Hay otras funciones que hace, las cuales vamos a ver en otras clases. En resumen, ¿quién es el Espíritu Santo? Es quien nos regenera, es Dios, ¿sí? Y en la Biblia es conocido por una gran preguntas, comentarios. ¿Es claro lo que acabamos de ver, hermanos? Sí, pastor. ¿Sí? Sí, Muy bien. pastor. Pues vamos entonces a dejarlos y vamos a hacer una oración allí para que puedan corroborar. Y si al hacerlo surge alguna duda, por favor pregúntenla en la siguiente clase. Recuerden que el video queda grabado para que puedan repasar también durante la semana. Bien, si no hay dudas o preguntas, vamos a hacer una oración para terminar la clase de hoy, hermanos. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que, Señor, enviaste a la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, y porque permaneces a través de él para siempre. Porque podemos estar seguros que Jesucristo, tu Hijo, está cumpliendo su promesa de permanecer todos los días con los suyos, con su iglesia, hasta el fin del mundo, a través de su propio Espíritu, que mora en nosotros. Creemos en ti, Padre, y te adoramos como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, Señor. Pero entendemos que cada uno tiene una función en la vida de cada. Por eso nos damos a ti en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo sea siempre el que nos motive, nos anime a buscarte siempre, a clamar a ti, Señor, a buscarte siempre, Salvador. Gracias por la que dice a cada uno. Amén, hermanos. Muy bien. Que pasen buenas noches, que descansen, que Dios les bendiga. Gracias igualmente. Gracias, Hasta pastor. luego. Gracias, pastor. Buenas noches. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano.